En esta clase vamos a ver cómo corregir el WI. ¿Por qué se tiene que hacer una corrección? El WI viene de un procedimiento de laboratorio que ya explicamos. Ese procedimiento de laboratorio es estándar, utiliza un cierto tipo de molino, pero Bond encontró que el WI, ya cuando lo queríamos aplicar en condiciones reales, no siempre reproducía lo que necesitábamos. Entonces ideó una metodología para hacer una corrección del WI en base a las condiciones de operación. Entonces esta clase es muy importante porque generalmente las plantas utilizamos el WI directamente como viene del laboratorio y lo aplicamos para estimar potencia o para hacer unas comparaciones. Bueno, si vamos a procesar ese mineral en ciertas condiciones, pues a algunas veces se le tendrá que hacer una pequeña corrección para que la predicción sea un poquito mejor. Entonces vamos a ver todos esos factores. El primer factor es el factor de acuerdo que si la molienda es en seco o no. O sea, estos factores son números que vamos a multiplicar por el WI del laboratorio, el W base, vamos a llamarlo, y lo vamos a llamar F. El primero es el factor 1. Este factor de corrección es para el WI en seco, habrá que multiplicar 1.3 por el WI de molienda en húmedo, o sea, el WI que tengamos de estándar, el que se midió. Aunque el proceso de molienda, de determinación del WI es en seco, está pensado para que la molienda sea en húmedo, o sea, la molienda real. Entonces, si la molienda va a ser en seco en la operación real, el WI que se estimó, aunque sea en seco, pero se estimó para una molienda en húmedo, hay que multiplicarlo por 1.3 para poderlo utilizar en una molienda en seco. El factor 2 es una corrección de un circuito abierto. El WI se calculó en un circuito cerrado, ya vimos, se muele y se clasifica hasta que se obtiene una 250 de carga circulante. Entonces, si quisiéramos aplicar el WI en un molino abierto, se puede hacer. Lo único que hay que hacer es multiplicar el WI del circuito cerrado, que es el del laboratorio, por un factor multiplicador. Este factor, aquí tengo una tablita. Si el tamaño de control o el tamaño de malla pasa el 50%, se utiliza este factor. Si pasa el producto al 98% pasa de ese tamaño, se multiplica por 1.7. O sea, entre más pequeño el producto, el factor va aumentando, ¿no? O sea, si el circuito cerrado es, por ejemplo, el tamaño de control o el producto size es solo el 50%, pasa la malla de referencia cuando se hizo que normalmente es la malla 80 por ahí, o la malla 177 micras para un molino, para este estándar. Si solo el 50% de ese producto pasa a ese tamaño, pues se multiplica por ese factor. Entonces esa tablita está ahí fácil. Corrección de gruesos. Si el tamaño de referencia, o sea, si dividimos 1 entre el WI del laboratorio, esto aquí no lo había puesto, este producto está en centímetros. O sea, el producto, le cambio de color, brilla mucho. Si el producto está en unidades de centímetro. Si yo voy a tener que dividir 1.5 entre raíz de WI, eso me hace que me dé un número de tamaño de referencia que vamos a llamar. Si el F80 es mayor que ese tamaño de referencia en centímetros, se aplica el factor de corrección, que es esta formulita. Sí, por ahí no digan cómo la derivó, pero la derivó Bond. Y con eso se calculó el factor de corrección 3. Es en base al tamaño de producto. Corrección por mucha producción de fino. Si el P80 del producto está entre 75 y 15 micras, o sea, que el P80 sea menor a 75 micras, pero mayor a 15 micras, se aplica este factor, esta fórmula, P80 más 10.3 entre 1.145 por el P80. Si el P80 es mayor a 75 micras, no se aplica el factor de corrección. Menor de 15 micras es difícil en un circuito de molienda, pero bueno, si llegara a ser en algún momento, pues no se aplica tampoco. Factor de corrección por factor de reducción. Yo tengo que dividir el factor de reducción, o sea, el F80 de la alimentación del circuito y el P80 de la alimentación del circuito. Si esta razón es menor a 6, se aplica el factor 5. Si es mayor a 6, no se aplica.
Factor de corrección por el diámetro del molino. Para molinos de diámetro menor a 3.81 metros se aplica esta fórmula. Para mayor o igual a 3.81 metros, el factor de corrección 6 es simplemente 0.914. Entonces, si se fijan, al final el WI corregido es el WI base. Este es el del laboratorio con el determinación estándar. Y lo tengo que multiplicar por estos 6 factores. Y son los factores que aplicarían a la corrección. Ahora, ojo con esto porque aunque el método es sencillo, muchas veces se nos olvida y a veces lo aplicamos directamente. La mejor manera de hacerlo es pues hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de corrección del WI. Va a ser un mineral que se procesa en un molino de bolas de 2 metros de diámetro. En húmedo, ojo, o sea, hay que ver porque algunas veces será molienda en seco, en un circuito cerrado. Entonces, aquí hay varios circuitos cerrados. Diámetro del molino en húmedo, el F80 es de 6000 micras, el P80 es de 63 micras. El mineral fue enviado al laboratorio y el WI de prueba fue de 8.10 kWh por tonelada. Vamos a corregir el WI a las condiciones de operación del molino. Este es el condiciones estándar, es 8.10. Ahora vamos a hacerlo con la corrección. Entonces vamos a abrir un Excel para ir haciendo las fórmulas. Ustedes tienen por ahí las fórmulas. Entonces vamos a ver el factor de corrección 1. El factor de corrección 1 es para la molienda en seco. Ahí voy a subir las notas o las pueden ver de aquí del mismo video. Es el factor de corrección 1. Si fuera la molienda en seco habría que multiplicarlo por 1.3. En este caso, como es una molienda en húmedo, ya me lo dice, el factor es 1. Cuando el factor no aplica es directamente 1 porque al multiplicarlo, o sea, no se va a afectar. El factor 2 es el factor de corrección por circuito abierto. De la misma manera, el circuito, al ser un circuito cerrado, ya lo vimos, no hay que corregirlo. F2 también es 1. Ahora, F3, corrección por gruesos. Hay que calcular el tamaño de referencia. Y la formulita me dice que el tamaño de referencia es 1.5 entre la raíz del WI. El WI es 8.1, 8.10, ahí está. 1 entre la raíz y me dice 0.527 centímetros. Este está en centímetros. Hay que multiplicarlo por a micras, ¿no? Porque, bueno, hay que comparar porque nuestro F80, yo voy a poner aquí los datos. El F80 era 6000 micras. Y el P80, de una vez lo pongo aquí, es de 63 micras. Me dice que si este valor es mayor a este tamaño, yo aplico el factor de corrección. 6000 micras, bueno, esto hay que convertirlo a micras y lo vamos a multiplicar por, fíjense, si son 0.57 centímetros, son 10,000, me da... Sí, por 10,000 me da en micras, ¿no? 10,000 micras tiene 1 centímetro. Entonces, el tamaño de referencia o el límite es 5270. El F80 es mayor, por lo tanto, tengo que calcular el F3, el tamaño de corrección. Y el tamaño de corrección es una formulita que tenemos por ahí, que es 1 más el P80. Por ahí lo tienen ustedes. P80 entre F80. Todo lo de Bond es con el F80 y el P80 en micras, ojo con eso. Voy a abrir un paréntesis, WI, bueno, no lo pongo, es 8.10 entre 1.10 menos 7. ¿Sí? A ver, va a dividir, luego lo resta, luego ya lo multiplica, o sea, lo divide y lo multiplica. Todo eso multiplicado por, voy a abrir doble paréntesis, F80 entre 4000 por raíz de 1.10 por 13, todo eso dividido entre WI 8.10. A ver, ¿dónde estaba el otro paréntesis? Creo. A ver, cierro el de la raíz, que es lo que está dividiendo. Cierro ese paréntesis para que se divida. Todo esto le vamos a restar el 1 y lo
ponemos? A ver, tiene que dar un valor pequeño, no un numerote, no. Ahí está. Es casi 1, ¿no? Porque está muy cercano al límite, ¿no? Ese es el valor de F3. Ahora vamos a ver F4. F4 es la corrección por fino. Si dice, si el P80 está entre 75 y 15 micras, se corrige. El P80 es 63, entonces se va a corregir. Entonces el F4 va a ser una formulita que tenemos ahí, que es P80 más 10.3, ¿sí? Entre 1.145 por el P80 otra vez. 1.016, casi es 1, ¿no? Ahora, F5, corrección por factor de reducción. Vamos a calcular el factor de reducción, que es simplemente F80 entre P80. Y dice que si es menor a 6, se corrige, ¿no? Pues es 95, tiene un factor de reducción de 95. Entonces, como no es menor a 6, el F5 sería igual a 1 también. Y por último, 6 es para tamaños de molinos. Este molino es de 2 metros, entonces dice, si el diámetro es menor a 3.81, se aplica la fórmula. Entonces, sí, vamos a aplicarla. El factor 6 sería 2.44 entre el diámetro en metros, que es 2, elevado a la 0.2, ¿sí? Ahí está, 1.040, ¿no? Entonces, por último, el WI corregido sería el WI base, que era 8.10, que multiplica a F1, en este caso es 1, no importa, F2, F3, F4, F5 y F6. Entonces, el WI corregido, aquí está, este es el WI corregido. Entonces, el que deberíamos de usar para esta operación es de 8.57 en lugar de 8.10, un poquito más. En algunos casos, cuando son muy extremas, o sea, molinos más grandes y todo, todavía la corrección, el impacto es más significativo, ¿no? Pero esto es lo que debería ser correcto. Estos son los factores que se aplican, sobre todo cuando estamos diseñando un molino. Sacamos el WI del laboratorio, vemos en qué condiciones lo vamos a operar y así es como corregimos el WI. Bueno, pues hasta aquí esta clase. Agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.